Bueno, buenas tardes. Si les parece, continuamos en esta tarde de viernes lluvioso. Corresponde que hablemos del bien jurídico tutelado. Tienen a la vista la pantalla que sí lo dice, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Gracias. Em, el bien jurídico tutelado es una doctrina penal que tiene mucha aplicación en materia tributaria. Y dijéramos, lo que queremos decir es que la conducta a ser sancionada tiene que tener tres características. Tiene que ser típica, esto es, tiene que estar descrita en la norma como el tipo que servía para hacer las monedas, el cuño que servía para hacer las monedas. La conducta tiene que encajar perfectamente en los perfiles descritos en la norma, eso es tipicidad. Tiene que ser antijurídica la conducta, tiene que contradecir la norma, pero no es una mera contradicción formal, sino que es una contradicción material, parte de la cual signifique una lesión de cierta magnitud, una lesión significativa sobre el bien jurídico tutelado. Y además, en tercer lugar, ha de ser culpable. El primer elemento, la tipicidad, suele denominarse el elemento objetivo de la infracción administrativa. El último elemento, la culpabilidad, suele denominarse el elemento subjetivo. ¿Qué quiere esto decir? Además de que la conducta encaje perfectamente en la norma, la conducta ha de tener algún grado de voluntariedad. El más grave de los grados de voluntariedad es el dolo. El más benigno o el menos severo es la culpa. Entre la culpa y el dolo pues hay distintos grados. Pero si no hay ni siquiera culpa, por ejemplo, por error en el tipo, entonces no hay infracción administrativa. Pero junto a esos dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo de la obligación tributaria, hay otro elemento que es la antijuridicidad material y que viene de un razonamiento como el siguiente: el Estado no castiga porque sí. Eso es propio de los regímenes absolutistas, de los regímenes en los cuales los derechos humanos no tienen cabida, no son propios de los estados de derecho. Por ejemplo, si yo llego a un semáforo a las 10 de la noche, no hay nadie ni atrás, ni adelante, ni a ningún lado, y me salto el semáforo, sin duda hay tipicidad. La conducta, ¿cuál es? Saltarse un semáforo. Y podríamos decir, hay voluntariedad. Llegué, me fijé, vi a un lado y al otro, y adelanté. Pero no hay antijuridicidad porque vi que no había ningún riesgo, que es la razón por la cual existe la norma de prohibición. Esto que tal vez estoy diciéndolo de manera excesivamente simple, un penalista probablemente diría, los problemas sancionatorios son mucho más profundos que eso.
Lo digo con la intención de que nos fijemos en la antijuridicidad, en la lesión significativa del bien jurídico tutelado. Los tribunales penales derivan esta antijuridicidad material, esto es la lesión significativa del bien jurídico protegido, del artículo 28 de la Constitución Política. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. Esta frase, lo que no dañe la moral o el orden público o no perjudique a tercero, está fuera de la acción de la ley, implica que la conducta puede estar prohibida en el tipo sancionatorio, puede ser derivada de al menos el grado mínimo de voluntariedad, pero si no daña, si no produce lesión al bien jurídico tutelado por la norma, está fuera de la acción de la ley. Y esto es lo que quiere decir la antijuridicidad como elemento constitutivo de las sanciones penales y por tanto de las sanciones administrativas. Esto dijo el Tribunal de Casación Penal en este voto que ya tiene 20 años. Bueno, va a cumplir 20 años en diciembre próximo. El artículo 28 de la Constitución Política deja fuera del alcance legal cualquier acción que no cause daño, entiéndase lesión o peligro para un bien jurídico, de donde el ius puniendi quiere decir el derecho de castigar, el derecho punitivo, el derecho de imponer sanciones. El ius puniente no cubre acciones sin resultado. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, sostuvo esta tesis en el fallo 525 del 93, que dice no conducente al disponerse constitucionalmente las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley, se impone un límite al denominado ius puniendi, el derecho de castigar. Pues a cada figura típica ha de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético-social precisamente determinado. En otros términos, puesto que no basta que una conducta u omisión encaje abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión significativa de un bien jurídico. En otras palabras, la trinidad sancionadora es el elemento objetivo o tipo, el elemento subjetivo, voluntariedad, y también que la conducta haya lesionado o al menos puesto en peligro el bien jurídico tutelado por la norma. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? En un estado de derecho, en un estado que no es absoluto, que no es eh, totalitario, la prohibición, la norma de prohibición solo es legítima respecto a intereses que la sociedad considera particularmente valiosos, por ejemplo, la vida, por ejemplo, eh, la vida en sociedad, por ejemplo, la propiedad. Pero si no se pone en riesgo esos bienes particularmente valiosos, entonces no se justifica la norma penal. La tutela penal es la última ratio, el último remedio a los problemas sociales. Dicho de otra manera, una conducta es antijurídica cuando afecta el bien jurídico tutelado por un tipo penal.
de manera efectiva o de manera potenciales. En este último caso, cuando en realidad se le pone en peligro. Estos autores argentinos, Gurfinkel de Wendy y Russo, dicen que más allá de la finalidad perseguida por el legislador, elemento que sin duda constituye un parámetro valioso para la interpretación de la ley, la del bien jurídico tutelado persigue otra función, que es la de determinar en cada caso concreto si la conducta reprochada alcanzó ese nivel de peligro que justifique la sanción. Un par de ejemplos de lo que queremos decir. Dice el artículo 86. Quienes previamente requeridos por la administración tributaria no entreguen la suma que cobraron de impuesto de ventas, actualmente impuesto al valor agregado, en el plazo conferido, se les impondrá la sanción de cierre de negocios. En aquel caso que yo les comentaba, el que dio lugar a la doctrina de la Sala Constitucional, se pagó al día siguiente de vencido el plazo. Por tanto, se decía, no se lesionó de manera significativa el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado de la sanción del cierre de negocios? En las primeras causales, no entregar la factura, no emitir o no entregar la factura, el bien jurídico tutelado son las facultades de la administración para fiscalizar. La factura es indispensable para el control. En las dos causales previstas en el párrafo tercero del artículo 86, no entregar la declaración o no pagar la suma, en el primer caso hay un bien jurídico tutelado mixto, la facultad de fiscalización, que se entregue la factura, y la facultad de cobrar. La hacienda pública es el bien jurídico tutelado. Digo que mixto porque normalmente para saber si hay una obligación se requiere previamente que esta obligación haya sido determinada y lo normal es que sea autodeterminada, autoliquidada por el propio contribuyente. Entonces son las facultades de verificación y la hacienda pública. En el caso que yo les mencionaba, se presentó la declaración, o sea, no era el primero de los supuestos del párrafo tercero. La declaración había sido presentada. Y la hacienda pública se vio perjudicada por un atraso, sí, pero la pregunta pertinente es si ese atraso significó una lesión significativa, suficientemente significativa para imponer la sanción de cierre de negocios. Yo me atrevería a decir que no. Me atrevería a decir, se quiso pagar, no se pudo, tal vez había algún elemento de culpabilidad, no se puso todo el cuidado en que se pudiera hacer el pago, pero se pagó en el primer momento posible, al día siguiente de vencido el plazo del requerimiento. Por tanto, pienso yo y pensaba en aquel caso que no había lesión del bien jurídico tutelado, lesión significativa del bien jurídico tutelado. Y me parece a mí absurdo que a las 11:59 de un día no se configure la sanción y a las 12:01 del día siguiente, es decir, 2 minutos después, sí se tenga por configurada la sanción. A mí me parece que el instrumento penal, el aparato sancionatorio del Estado está para cosas más serias. Dice la profesora Ayala, la importancia de la correcta delimitación del bien jurídico es capital a la hora de someter la hermenéutica del precepto estudiar
a las limitaciones que tal concepto representa en dicha labor. Desde la concepción de la función limitadora del mismo al ejercicio del ius puniendi, se convierte en la piedra angular para la interpretación de la norma penal dirigida en su última ratio a proteger a la sociedad. Tal vez en palabras más llanas, el Estado no castiga porque sí. El Estado no puede, no tiene derecho de sancionar simplemente porque la transgresión haya sido objetiva, pero que no se haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado, o al menos no se haya puesto en peligro de manera suficientemente significativa. En esta directriz del año 2000, dijo la Dirección General de Tributación que el bien jurídico tutelado se relaciona con el principio de insignificancia. Es otra forma de llamar a lo que a veces los penalistas llaman delitos de bagatela. Y que eso es un criterio de oportunidad para tomar la decisión de castigar o no castigar. El criterio de oportunidad, dice la directriz del Director General de Tributación del año 2000, consiste en valorar el interés fiscal y la conveniencia de ejecutar la sanción. El principio de insignificancia de la conducta también deberá observarse y aplicarse cuando el comportamiento, pese a ser formalmente típico, no tiene la gravedad suficiente para amenazar o lesionar el bien jurídico tutelado. ¿Pagó al día siguiente? ¿Tarde? Sí. Pero ¿conviene o no conviene ejecutar la sanción de cierre de negocios? Formalmente típico, sí, pagó fuera del plazo conferido por el requerimiento. Pero es suficientemente grave para imponer la sanción. ¿Se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma o no? En esta otra directriz, 2 años posterior, se ha admitido genéricamente la función del bien jurídico tutelado como elemento central de la antijuridicidad material. Quisiera llamar su atención de que a veces los penalistas usan antijuridicidad y a veces antijuridicidad. Es exactamente lo mismo. Tal situación no puede dejar de incidir en las características de las sanciones, dado que algunas conductas han dejado de ser típicas y las que continúan siéndolo no son antijurídicas. El concepto de antijuridicidad material sirve para graduar la gravedad de la misma y para elaborar criterios como el de insignificancia mínima, insignificancia, intervención mínima, etcétera, que restringen la aplicación del ámbito del derecho penal a los ataques verdaderamente graves a los bienes jurídicos más importantes. Esto que parece que la Administración Tributaria tenía tan claro entre el año 2000 y 2002, en el fondo ha sido objeto de vaivenes. La Administración más bien es reticente, no le gusta hacer ese examen. O sea, si necesita ser objetivo, subjetivo y antijurídico, el antijurídico que casi que lo da por supuesto. No le gusta hacer ese examen. En este fallo del Tribunal Fiscal Administrativo se requiere además la afectación del bien jurídico tutelado. Es necesario hacer esa valoración. Dijo este otro fallo también viejito del año 96 del Tribunal Fiscal Administrativo. Si el bien jurídico tutelado no se afecta, no se produce la infracción. ¿Cómo se afectaría? Si no se ha impedido por parte del contribuyente responsable la acción de verificar o controlar las obligaciones tributarias por parte de los inspectores. Pues si hay una constancia de que se emitió la factura y la misma aparece en algún espacio del establecimiento
como se ha señalado en otros casos, no se estaría afectando el bien jurídico tutelado. Es un caso de cierre de negocios, se emitió la factura, se entregó y aparece, se la sacó de la bolsa, el contribuyente aparece en algún espacio del establecimiento. En ese caso, no hay lesión significativa al bien jurídico tutelado. No obstante, 10 años después, este otro fallo parece decir lo contrario. En relación con el contenido de sus afirmaciones de que su conducta no viola el bien jurídico tutelado, ¿cuál es la facultad de la administración y fiscalización del cobro de los impuestos? Ello es exclusivo de la administración tributaria ACUO, que en el caso de análisis ha estimado que ello sí se ha producido. El tribunal se eximió a sí mismo, un contralor de legalidad que dice la valoración de si la conducta viola o no el bien jurídico tutelado es de la administración, no del tribunal. A mí me parece que eso no tiene sentido. Este es un fallo del 2010 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sección sexta. Si bien el plazo concedido en el requerimiento de pago, también en caso de cierre de negocios, si bien el plazo concedido en el requerimiento de pago vencía el 27 de febrero del 2008, lo cierto es que el dinero estuvo acreditado a favor del fisco en su mayoría antes del mediodía del día siguiente, esto es el 28 de febrero. Ese retardo de algunas horas no produce mayor afectación a los bienes jurídicos que se tutelan en este tipo de infracciones. No se obstaculizaron las potestades de fiscalización ni control, ni la recaudación del tributo, que finalmente fue puesto a disposición del fisco a las pocas horas del plazo vencido, e incluso con bastante anterioridad al dictado de la resolución que ordenó el cierre del negocio. Sin embargo, la misma sección sexta sí es materialmente antijurídica en otro fallo más reciente, porque sí se lesionó de manera significativa y directa el bien jurídico tutelado, no por un atraso de 4 días, sino de 4 meses. Un pago de dinero perteneciente a terceros, además el hecho de haber cancelado los intereses y la multa, no representa ningún mérito propio o el cumplimiento de una conducta voluntaria o generosa. Si comparamos ambos fallos, 2010 y 2012, en el 2010 dice, el retraso de unas horas no lesiona el bien jurídico tutelado. El retraso de 4 meses sí lesiona el bien jurídico tutelado. ¿Cómo saber si 2 meses, si 15 días, si una semana lesiona o no el bien jurídico tutelado? A mí me parece que no debemos caer en la trampa de fijar un parámetro en días. La norma ya tiene su propio parámetro. El tiempo concedido en el requerimiento. No se pueden establecer parámetros objetivos. Es el auditor fiscal el que tiene que ponderar si el atraso fue tal que se puso en peligro, se dañó significativamente el bien jurídico tutelado. Profe, Ese no, mismo, sí, adelante. entonces usted dice que no está de acuerdo con el parámetro no porque no sea, no porque sea días en particular, sino porque en general debería examinarse cada caso concreto. Entonces, si lo entendí. Sí, claro. ¿Qué es lo que no le gusta hacer a la administración? Pero sí, Ajá, sí, porque sería un, ¿verdad? Sería muy complicado para cada caso. sí. Sí, ok, ok. Pero a ver, si yo le doy a la administración la potestad de sancionar, le doy la potestad de examinar si en el caso concreto hay que sancionar o no. Sí, pero también seguro el 90%, 95% de las veces van a decir que sí. Y son, serían juez y parte. Entonces, sí, no confío mucho tampoco, la verdad. Sí, no es fácil la aplicación de esto. En eso sí tenés razón. En Gracias. ese, en ese voto del 2012, sección sexta, hay un voto salvado.
Según se infiere de los hechos probados, la Administración Tributaria no hizo en ninguna de las actuaciones impugnadas la determinación de cómo se afectó gravemente a la hacienda pública por el pago atrasado de 4 días. En el voto principal decían 4 meses. En el voto salvado decían 4 días. ¿De dónde sale esa diferencia? Recuerden que el cierre de negocios requiere, en el párrafo tercero, requiere que haya un requerimiento de pago. Entonces, ese requerimiento se hizo 4 meses después. Y 4 días después de vencido el requerimiento, páguenme el plazo de 5 días. En lugar de pagar el día 5, se pagó el día 9. 4 días de atraso respecto del requerimiento. Entonces, en lo que se fijó la mayoría del tribunal es que no fue un atraso de 4 días después del requerimiento, sino de 4 meses respecto del cual se había causado el tributo. A mí me parece que ahí hay un error, hay una trampa lógica, porque tampoco puede, en uso de la facultad de verificar la lesión significativa del bien jurídico tutelado, no se puede variar el tipo. El tipo es en relación con el requerimiento. Y no se vale decir, es que el atraso no es respecto del tipo, 4 días, sino respecto de la declaración original que debió haber sido cumplimentada y pagada hace 4 meses. En otras palabras, me parece que tiene razón el voto salvado de esta sección 12. Bien, voy a dejarlo por ahí. Hay otros fallos que están en la presentación, este del 2013, este otro del 2013. Lo voy a dejar por ahí. Simplemente quería añadir que el bien jurídico tutelado no tiene por qué ser único. En materia tributaria se ha dicho que el bien jurídico tutelado puede ser la fe pública, cuando es una declaración que es falsa, ¿verdad? Declaración jurada contra la fe pública. Puede ser el deber de lealtad, por ejemplo, cuando no colaboro con la administración estando obligado a hacerlo. Puede ser el patrimonio, pero en general se llama el patrimonio de la hacienda pública. O más aún, el orden socioeconómico. Si no se paga el tributo oportunamente, pues no se pueden prestar los servicios que presta el Estado a la sociedad. O se ha dicho también el erario público, o la función del tributo, en el caso de los tributos que tienen no solo finalidades recaudatorias, sino también extrafiscales. O sea, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Pues eso hay que verlo en cada hecho ilícito. Y dijéramos, unos no son los mismos bienes jurídicos que otros. Cuando yo no entrego la declaración de beneficiarios finales al Banco Central, no es el mismo bien jurídico tutelado ahí que cuando no entrego el impuesto, digamos, si yo soy un hotel, el impuesto al valor agregado que se cobra en los servicios que yo presto. Pero dijéramos que de manera general, en Costa Rica, suele decirse que hay 2 bienes jurídicos tutelados principales. Por una parte, las facultades de fiscalización o de verificación o de control, es decir, las facultades de la administración tributaria. Por otra parte, en segundo lugar, la hacienda pública, el patrimonio o erario público, que como sabemos, pues no tiene una finalidad por sí misma, ¿verdad? Sino que sirve para satisfacer el programa constitucional.
Incluso hay algunos autores que sostienen que los ilícitos tributarios tienen carácter pluriofensivo. Esto es, que pueden ofender o lesionar más de un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, si yo no presento la declaración de impuesto al valor agregado, además de las facultades de fiscalización y verificación, como esa declaración es necesaria para el pago, también estoy lesionando la hacienda pública. Esa afirmación es pluriofensivo, parece correcta, pero no puede hacerse en abstracto, no puede decirse cualesquiera ilícitos tributarios ofenden una variedad de bienes jurídicos tutelados. Esa afirmación hay que hacerla caso por caso, ad casum. Creo que era Dariel el que me preguntaba que si eso es complicado. Sin duda es complicado. Sin duda, incluso ese examen se presta de ahí hasta para corrupción. Miren, no le cierro su hotel en la época alta del negocio si me paga una mordida. Como yo tengo la potestad de hacer ese análisis de si hubo o no lesión del bien jurídico tutelado, a cambio de hacer una valoración positiva, le cobro una mordida. Y eso, pues, sin duda es dañino, peligroso y no es lo que quería el legislador. En este voto de la Sala Constitucional se admitieron 2 bienes jurídicos tutelados. A la primera, a la que se refiere a deberes formales, presentación de declaración, se le suele llamar teoría funcional. Y a la segunda, a la que se refiere al pago del tributo, se le suele llamar teoría patrimonial del bien jurídico tutelado. Vamos a dejarlo por ahí. Espero subir hoy al final del día la grabación, las 2 grabaciones de las clases de hoy, así como la presentación de doña Karen Villalobos y esta que he utilizado el día de hoy. Gracias, profe, por allá. Con gusto, hasta luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes.